Actual. Hoy abordamos el caso de la joven Liz Romina Zárate, de 18 años. Su muerte se produjo en la ciudad de Coronel Oviedo. Una joven estaba terminando prácticamente sus estudios secundarios, toda una vida por delante, y lamentablemente se produce la muerte por un supuesto caso de negligencia. Esto indudablemente nos lleva a otros tantos casos de negligencia que se han denunciado, y sobre todo cuando carece de la dureza que debe tener el brazo de la justicia para de esa manera aplacar ese dolor que se ha generado en toda la familia de la joven Liz Romina, de 18 años. Algunos detalles que hoy podemos compartir sobre esto tiene que ver. Decíamos, cerca de 80 incidentes en un juicio que se ha alargado en el tiempo y ha pasado prácticamente 11 años sin que se tenga una determinación judicial. A ver, por acuerdo y sentencia del 21 de junio pasado, los camaristas Oscar Toledo, Pedro Nolasco Cáceres y Francisco Astigarraga, el 21 de junio del 2018, anularon la absolución con respecto al médico Alder Mendoza, quien era el tratante de la joven. Con ello debe realizarse un nuevo juicio oral al médico Mendoza. Sin embargo, esto quedó trabado debido a que la defensa del galeno planteó un recurso extraordinario de casación contra la resolución del Tribunal de Alzada. Hay muchos detalles de esta manera que quedan ahí pendientes. Sobre todo generan dudas. Incluso la familia muchas veces se anima a pensar lo peor, que no se tendría un fallo definitivo porque probablemente los hechos de corrupción también saltan al tapete a la hora del análisis cuando hablamos de esa necesidad de justicia en el caso de la joven Liz Romina Zárate. A ver, otros detalles que quiero compartir con ustedes. Ustedes escuchaban, la familia pedía justicia hace 11 años, ya pasó mucho tiempo, 2007. En el 2007 ocurre el caso, el 15 de marzo específicamente. El año que viene, a principios del 2019, se va a cumplir 12 años de la muerte de la joven sin tener un fallo definitivo en la causa. Los familiares también anunciaron en la nota que pudo elaborar nuestro compañero Rolando Rodi en esta carpeta de expedientes que encara nuestro compañero de tareas periodísticas, que los familiares incluso van a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de alguna manera de buscar las herramientas para de ese modo poder obtener justicia. Es al menos lo que plantean los familiares. Bastante grave, porque no solamente es el primer caso que se presenta de negligencia médica, y sobre todo cuando la negligencia médica no tiene una sanción con toda la fuerza, con todo el rigor que establece la ley, genera como temor que situaciones como estas se puedan repetir. Habilitamos nuestra línea de WhatsApp, el 0972-655-000. La gente comienza a hablar con nosotros sobre este caso. Negligencias médicas. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo promueve, cómo encara un juicio, sobre todo un proceso? Atendiendo que, en este caso, los familiares se metieron de lleno a impulsar, motivar de alguna manera que se genere justicia. Pero ¿qué pasa con esos casos en el que la familia rápidamente, por necesidad de trabajo, de dedicarse a otras cosas, no puede darle el impulso que requiere una situación como esta? Voy a pararme para poder compartir con ustedes el mensaje. A ver, aquí tenemos los mensajes. El doctor le hubiera hecho una radiografía de tórax o un TAC pulmonar, ecocardiografía para tener diagnóstico completo. El doctor tampoco tuvo en cuenta el protocolo para el dengue. Es lo que opina la gente respecto al caso Liz Romina. Un caso sumamente grave. Pero gente, ustedes pueden contarnos también sus casos, los casos que le ha tocado a algún integrante de la familia y que muchas veces, reitero,
En este caso en particular, los familiares de Liz Romina tuvieron la forma de encarar, de motivar y de seguir peleando a 11 años de su muerte. Pero ¿qué pasa con esas familias que no tienen la posibilidad de impulsar, de motivar, de promover o de impulsar un proceso judicial tal como lo hicieron los integrantes de la familia de la joven de 18 años? Buenas noches. Es triste que no se pueda hacer justicia por la vida joven de esta chica que tenía un mundo por delante. Es evidente lo que hay detrás de todo esto. Se nota la influencia que tiene este supuesto doctor en Coronel Oviedo. Imagínense, la familia de la chica son gente que no necesitan y ni aún así pueden en contra de las influencias de este doctor, dice. Tiene la justicia, le llegue pronto a esta sufrida familia. Claro, lo que pide este televidente es que la justicia llegue a los familiares de la joven Liz Romina. Tenemos más mensajes para compartir. Ahí tenemos el número telefónico para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, para que puedan manifestarnos respecto a este tema que estamos abordando, que le puede tocar a más de uno le puede tocar una situación como esta, y a varias familias ya le ha tocado lamentablemente perder a uno de sus miembros por supuesto caso de mala praxis o de negligencia. Buenas noches, quisiera también contar con un poco de mi testimonio. Yo casi morí de dengue. El dengue es prácticamente una de las enfermedades que más mata en el país. Estuve 15 días en cama, fui al doctor, me puso calmante, suero y nada. Se iba cerrando mi estómago porque tuve mucha fiebre, pero gracias, me curé con remedio natural y le doy gracias a Dios que estoy viva. Claro, el dengue es una de las enfermedades y quiero compartir con ustedes también algunos de los síntomas del dengue, porque el dengue hemorrágico es uno de los casos más agresivos del dengue y es una de las enfermedades que más ataca sobre todo a la zona del vientre, es decir, del estómago, cuando uno no tiene incluso hasta ganas de comer. Fiebre rompehuesos, las fiebres altas que te hacen sentir el dolor en todo el cuerpo, una serie de síntomas que generan el deterioro físico en el cuerpo humano. A ver, buenas noches. Primero tiempo, les dijeron dengue y por último que le dieron porque no dice su mamá lo que tuvo su hija. Este televidente pregunta esto, claro, ¿qué finalmente es lo que tuvo? Y de acuerdo a los síntomas se trató de un dengue. Bueno, tenemos más mensajes, a ver, mientras yo también voy compartiendo con ustedes los principales síntomas del dengue, señora, señor. Ahora estamos entrando en una temporada en la que la combinación del tiempo, la inestabilidad del tiempo, las lluvias que estamos teniendo últimamente, este lunes arrancábamos con lluvia, posteriormente estos días secos, pero nuevamente las temperaturas altas. Caldo de cultivo perfecto para el mosquito, que posteriormente es el vector del dengue. Y esto hay que tener en cuenta, porque cuando comienza el calor, comienza el drama nuevamente de esta enfermedad. Momentito, a ver, mareos y vómitos también es una de las características de la enfermedad. Fiebre generalmente por encima de los 39 grados. Y atención cuando hablamos de fiebre, del síntoma del dengue. Hay ciertos medicamentos que no se pueden consumir porque pueden generar más inconvenientes. Dolor de cabeza constante, dolor detrás de los ojos. Recuerden eso. No es una fiebre cualquiera, una fiebre que generalmente se mantiene por encima de los 39 grados. Manchas rojas en la piel, en todo el cuerpo, cansancio excesivo sin razón aparente, es decir, no estás haciendo nada pero estás cansado. Dolor en las articulaciones, dolor de hueso, por eso es que le llaman al dengue. A ver, recuerdan ustedes, al dengue se le conoce como la fiebre rompehuesos, por eso es uno de los síntomas principales. Dolor en las articulaciones. Cuando hablamos de sangrado, en las encías, en la nariz o en los ojos, ahí ya estamos hablando de un cuadro grave, porque estamos hablando del dengue hemorrágico.
orina de color rosada, roja o marrón. Estos son los síntomas del dengue hemorrágico, que cuando uno observa uno de estos síntomas, lo primero que debe ir es al médico. Pero no solamente llevar al paciente al médico, insistir sobre el diagnóstico específico, localizado. El doctor tiene que explicar la situación, porque cuando hablamos del dengue, muchas veces se produce lo siguiente, que le dan el alta médico, le lleva nuevamente al paciente y sigue registrando, por ejemplo, sangrados. Ahí no, estamos hablando de un cuadro sumamente grave. ¿Tenemos los mensajes? Sí. A ver, en Paraguay tenemos muchos médicos mediocres por causa de las universidades de bajo nivel y sin control del Ministerio de Educación y Ciencias. A ver, siguiente mensaje, por favor. A través del 0972-655-000 estamos recibiendo los mensajes de la gente. Estamos entrando en una etapa, por eso arrancábamos nuestra jornada de hoy de puntos de vista con esto que tiene que ver con la muerte de la joven Liz Romina. Murió aparentemente por causas del dengue. Un caso de supuesta negligencia médica, no se lo trató bien, mala praxis, esto la lleva a la muerte. 11 años después no hay justicia para la joven. Hoy debemos analizar los métodos preventivos contra esta enfermedad y en ese aspecto es toda la sociedad la que debe impulsar esto. Por otro lado, también una de las vertientes del análisis hoy en punto de vista tiene que ver con la falta de justicia cuando se habla de negligencia médica. A ver, mi hijo también falleció en manos de médicos guaú. Van a ser 3 años, supuestamente dengue. Atención con este mensaje. A las 7 de la mañana se fue a consultar y a las 19 horas ya falleció mi hijo de 22 años. No denuncié porque soy muy humilde y nadie me iba a hacer caso. Es lo que decíamos. Es lo que decíamos. Hay gente, y esta es la parte penosa de toda la historia, es la parte penosa de una situación que sí deja el Poder Judicial en nuestro país. Mucha gente que no tiene los recursos económicos como para no darle el impulso que necesita. Porque esto necesita un acompañamiento de la familia. Necesita el acompañamiento de la familia para conocer los detalles, impulsar, tener un abogado, porque el Ministerio Público también, y muchas veces, por la cantidad de casos que deben investigar, en ocasiones se pierden los detalles de ciertas carpetas investigativas. A ver, mi hijo también falleció en manos, este ya leímos. Acá un detalle importante que todavía no leímos todo. Además, decía la persona, no denuncié porque era humilde, ahí nos quedamos. Entonces, la última oración que nos envía este televidente es el siguiente. Iban a hacer la autopsia y yo no quería que a mi hijo le abran todo. Claro, la autopsia también iba a ayudar a determinar con exactitud, pero muchas veces colisiona con la familia, con los intereses de la familia, que no quieren ver de esa manera al paciente, al pariente, al familiar. Buenas noches, yo pasé casi lo mismo en el año 2004 en el ex sanatorio Santa Clara. Tuve problemas con mi embarazo y el doctor tratante no podía venir a verme. Ginecólogo del sanatorio. Y no me decían por qué, empecé a descompensarme. El médico de guardia me dijo que no te puedo tocar porque estás embarazada. Cuando por fin tuvo tiempo de venir el doctor, mi bebé nació prematura y murió al día siguiente. Jamás le demandé porque ir contra los médicos es de balde, son una mafia. Esto es lo que piensa la gente, el desgaste que genera. Y muchas veces se hace hasta imposible poder acceder a la justicia. Imagínense, 2 casos, no estamos hablando de 2 casos de enfermedad que después fueron a la casa y que finalmente se recuperaron y pasaron por ese proceso de convalescencia y finalmente hoy día están vivos para contarnos los detalles o la historia de lo ocurrido. No, son los familiares los que cuentan por 2 casos de muerte, 2 casos, rápidamente así que nos han enviado a través del WhatsApp. Tenemos más mensajes. Buenas noches, soy de Encarnación, también me agarró dengue, consulté acá con un clínico, me hizo una infinidad de análisis y me seguía diciendo que no era dengue. Hasta que vine a mi casa y me curé con hojas de mamones. Hay médicos que aparentemente no saben o no quieren entender esta enfermedad. Y para denunciar en Paraguay no hay justicia, menos cuando uno es pobre.
Es lo que opina la gente respecto a recibir o no los trámites correspondientes de la justicia cuando hablamos de un caso de negligencia médica. ¿Tenemos más mensajes? Estamos recibiendo los mensajes. 0972-655-000. 0972-655-000. Los negocios más rentables en nuestro país son justicia, salud y educación. Por eso los públicos no funcionan, para que los privados sean prósperos. Es lo que opina la gente. Los negocios más rentables, pero el concepto que maneja la gente respecto a estos tres pilares. Estos son tres pilares que sostienen a una sociedad, y sobre todo una sociedad democrática. Justicia, salud y educación son los negocios más rentables de un país. Por eso los públicos, por eso estos tres pilares del sector público, dice, no funcionan para que los privados sean prósperos. Tremendo el concepto que maneja la gente. Y son situaciones que nos llevan a, por decantación, opinar de esa manera. Es decir, todos estos elementos que estamos mencionando, el caso Liz, de Liz Romina, el caso que ya nos comentaban también a través del 0972, nos ayudan a sacar ese tipo de conclusiones. A ver, buenas noches, ese doctor es profesional. Ahora los doctores no valen la pena. Mi abuela estaba enferma y no sabían qué hacer. A ver, ¿qué más tenemos? Por la salud paupérrima, la salud pública paupérrima en Paraguay. Sí, muchas veces va la gente, acude a un servicio de salud público y se encuentra con situaciones caóticas realmente. Cuando no existen las herramientas, las instrumentales, los medicamentos, el tratamiento, los médicos, es decir, no existen todos esos eslabones que deben existir en el servicio médico para prestar una buena atención a la gente. De ahí la opinión de la gente que hoy se vislumbra a través del 0972-655-000. Buenas noches. Casos similares a esto pasa todos los días en IPS.